siguiente podcast es una presentación exclusiva de Convoy Network. Temido por algunos, pero improbable para muchos escépticos, el día finalmente llegó. El momento en el que la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de COVID-19. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado. Naturalmente, la primera reacción de muchos fue de incredulidad, pero con el paso de los días, la aceptación de la realidad se incrementó. Hoy, una buena parte de la población humana se encuentra total o parcialmente paralizada ante la peor pandemia de la era moderna. Escuelas vacías, centros de trabajo y comerciales clausurados, eventos cancelados, saturación de pacientes en hospitales y una amenaza biológica que azota a casi todos los países del mundo. Independiente del porcentaje de letalidad causado por el coronavirus, este es el escenario apocalíptico que muchos profetas, charlatanes o no, esperaron durante toda su vida. La mayoría murió sin ver realizada su pesadilla. Pero hay algo peor que COVID-19, más paralizante y tóxico: el virus del miedo, del pánico, del pavor. Desde que hace una semana se ordenara a los neoyorquinos quedarse en casa, la ciudad se ha convertido en una ciudad fantasma. Pero el número de contagios y de fallecimientos sigue aumentando. Y es que la crisis económica ha impedido que las autoridades puedan suministrar, abastecer a los hospitales, y también no hay dólares en el país para poder importar esos suministros necesarios para poder luchar por el coronavirus. Las brigadas de Al-Quds, brazo armado del grupo palestino Yihad Islámico, toman las calles, no para manifestarse ni para intimidar a nadie, sino para sumarse a los esfuerzos por contener el virus. En Managua, muchos fabrican y venden sus propias máscaras en los mercados. La alarma de distintos sectores de la población reclama al gobierno de Daniel Ortega acciones de protección. Y las medidas tiene que poner el mismo gobierno para que el pueblo esté prevenido a las enfermedades. Convoy presenta Coronavirus, la guerra contra el miedo. En la Biblia, específicamente en Apocalipsis 6:8, encontramos el siguiente pasaje. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, y con las fieras de la tierra. Se trata del 4º jinete del Apocalipsis, símbolo de la muerte y del desastre que viene para toda la humanidad. Los 4 jinetes del Apocalipsis son los responsables de traer más conflictos bélicos y más hambruna al mundo, acompañados de plagas y enfermedades. Es el juicio de Dios en una tierra sorda, frente al llamado del Evangelio. El castigo divino. La tierra es disfuncional y tiene una plaga llamada humanidad que se ha encargado de destruirla poco a poco, y últimamente a un ritmo acelerado. Algunos, más allá de imaginar a un Dios patriarcal castigador, concepto arcaico de la divinidad o de la conciencia creadora universal, ven la aparición de este virus como una respuesta de la misma Madre Tierra, que actúa ante la toxicidad humana como si fuera un anticuerpo que reacciona natural y agresivamente contra su más grande depredador. La sociedad, desesperada por encontrar respuestas, no solo acude a la religión, a los ambientalistas o a los epidemiólogos e infectólogos. También busca respuestas en filósofos, especialistas en comportamiento social o analistas sociopolíticos y económicos, como Noam Chomsky, quien a su avanzada edad debe recluirse en su casa de Tucson, Arizona. Al ser entrevistado, el neurolingüista afirmó que, en general, esta crisis es otro ejemplo importante del fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental. El gobierno y las multinacionales farmacéuticas sabían desde hace años que existía una gran probabilidad de que se produjera una grave pandemia. Pero como no es bueno para las ganancias prepararse para ello, no se hizo nada. El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación y a las poblaciones vulnerables a merced de un virus mortal. El filósofo esloveno marxista lacaniano Slavoj Žižek dice que esta crisis no debe desperdiciarse. Considera que Europa quedará devastada, por lo que él ve todo esto como una tormenta perfecta. Por un lado, con la presión del virus, y por otro, con la crisis de refugiados.
Zizek cree esperanzado que esto puede provocar el resurgimiento de ni más ni menos que el comunismo, pero aclara que no se refiere al comunismo genocida del pasado, sino a un comunismo constructivo, de la mano de lo que ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Nos debemos movilizar y coordinar. Estamos ante una situación muy peligrosa. Nos dicen que debemos tratar esto como una guerra, que faltan mascarillas, respiradores, ventiladores. Debemos movilizarnos como en tiempos de guerra. Un esfuerzo coordinado que involucre a toda Europa y que no solo atienda la emergencia global, sino que reactive la productividad. Porque si algo sabemos que siempre ha surgido del comunismo, es un alto grado de productividad. Es posible mantener los aspectos positivos del capitalismo, pero debe ser a través de un Estado coordinado y un esfuerzo social en función de la movilización. Esto no es solo para enfrentar la crisis del coronavirus, también es necesario para las catástrofes ecológicas, la crisis de refugiados y otros problemas. El historiador Yuval Noah Harari nos recuerda que las epidemias mataron a mucha gente, siglos antes de que siquiera se imaginara el concepto utópico de una aldea global. En el siglo XIV no habían aviones ni cruceros, y aún así la peste negra se propagó desde el este de Asia hasta Europa occidental en menos de una década. Acabó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas, más de un cuarto de la población de Eurasia. En Inglaterra, 4 de cada 10 personas fallecieron. La ciudad de Florencia perdió 50.000 de sus 100.000 habitantes. En marzo de 1520, un solo portador de viruela, Francisco de Eguía, desembarcó en México. En aquel entonces, América Central no tenía ni trenes, ni autobuses, ni siquiera burros. Y eso no evitó que la epidemia de viruela devastara toda la región central del continente. De acuerdo con algunas estimaciones, la enfermedad eliminó a 1/3 de su población. Y en 1918, una cepa de influenza, particularmente virulenta, se propagó durante meses hasta los rincones más remotos del planeta. Infectó a 500 millones de personas, más de un cuarto de la especie humana. Se estima que la influenza eliminó al 5% de la población de India. En la isla de Haití mató el 14% de la población. En Samoa, el 20%. En total, la pandemia eliminó a decenas de millones de personas. Quizá alcanzó los 100 millones en menos de un año. La pandemia superó el número de muertos de la Primera Guerra Mundial. Cuando la peste negra azotó en el siglo XIV, la gente no tenía ni idea de qué la causaba y qué podían hacer para contrarrestar sus efectos. Hasta la era moderna, los humanos pensaban que las enfermedades eran causadas por la furia de los dioses, demonios malignos o simplemente el aire sucio. No tenían la más mínima sospecha de la existencia de algún virus o de bacterias. La gente creía en hadas y ángeles, pero no podían imaginar que una sola gota de agua podía contener un ejército de depredadores asesinos. Es por ello que cuando aparecieron la muerte negra o el sarampión, lo mejor que podían hacer las autoridades era organizar sesiones de oración masivas para pedirle apoyo a los santos y clemencia a los dioses. No servía de nada. De hecho, la situación empeoraba, pues al juntarse a rezar en grupo, se provocaban infecciones masivas. Pasaron muchos siglos, décadas y años, pero por fin, en el siglo XX, los científicos terminaron de entender lo que provoca las epidemias y así combatirlas más fácil. Vacunas, antibióticos, higiene mejorada y toda una infraestructura médica le han permitido a la humanidad combatir exitosamente a los depredadores invisibles. Básicamente, la humanidad ha ido ganando la batalla gracias a la acumulación de información. Yuval, el historiador del futuro, con total conocimiento de los peligros de la era moderna, tiene una perspectiva optimista. Considera que la globalización y la coordinación entre todas las naciones puede ayudarnos a enfrentar las adversidades que se presenten y que nada nos hará más daño que el nacionalismo radical y el aislamiento económico y cultural. No es difícil coincidir con Yuval Harari, pero la historia nos ha demostrado que, desgraciadamente, el ser humano no siempre recurre a la información y a la ciencia para los objetivos más nobles. Ahora, el orden mundial, basado en una estructura geopolítica tripolar formada por Estados Unidos, China y Rusia, pareciera haber fracturado nuevamente a Oriente de Occidente a la vista de todos. Por primera vez, desde el inicio de las reformas de Deng Xiaoping en 1978, Beijing señala abiertamente a Estados Unidos como una amenaza. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, lo hizo notar en la más reciente conferencia de seguridad en Múnich durante el momento más álgido de su lucha contra el coronavirus. Beijing, poco a poco,
ha ido ajustando su narrativa e insinuando que están conscientes de que el coronavirus podría haber sido un ataque híbrido. Cuando Zhao Lijian, vocero oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores en China, publicó un tuit diciendo que posiblemente el ejército de Estados Unidos llevó el virus a Wuhan, Beijing, anunció pública y oficialmente lo que podríamos interpretar, con la necesaria cautela, como el inicio de un posible conflicto diplomático. Zhao Lijian hizo una relación directa entre el virus y los Juegos Mundiales Militares de Wuhan, celebrados en octubre de 2019, en los que participó una delegación estadounidense integrada por 300 militares. De acuerdo con Zhao, el COVID-19 ya estaba actuando en Estados Unidos antes de que fuera identificado en Wuhan, a pesar de la inhabilidad de Estados Unidos para hacer pruebas a tiempo y verificar las diferencias con la influenza. Los medios de comunicación chinos y algunos rusos ya se preguntan abiertamente sobre la clausura en agosto del año pasado del laboratorio militar de Fort Detrick en Frederick, Maryland, debido a sus fallas de seguridad, y la relación de ese laboratorio con los Juegos Mundiales Militares y la epidemia en Wuhan. El Instituto Militar de Investigación de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos informó a través de la vocera, Carrie van der Linden, que detendría indefinidamente todas las investigaciones hasta nuevo aviso. El infame laboratorio de Fort Detrick, que hasta agosto de 2019 se dedicó a estudiar material infeccioso como el ébola y la viruela, fue cerrado abruptamente. De acuerdo con todos los reportes oficiales y extraoficiales a medios, la decisión estuvo relacionada efectivamente con preocupaciones de seguridad, después de que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades descubrieron implementar sistemas capaces de purificar el agua contaminada y de supervisar adecuadamente el entrenamiento de empleados que tuvieran contacto con los laboratorios de biocontención. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no pudieron dar más información por razones de seguridad nacional, de acuerdo con el periódico New York Times. Además, surgen muchas preguntas sin respuestas claras relacionadas con un evento celebrado en Nueva York el 18 de octubre de 2019, conocido como Event 201, un ejercicio o ensayo en el que especialistas tenían que reaccionar ante una epidemia mundial provocada por un tipo de coronavirus, precisamente. El evento se realizó solo un mes antes de que iniciara la epidemia en Wuhan. La coincidencia es sorprendente. Event 201 fue patrocinado por la Fundación de Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial, Bloomberg, la CIA, la Fundación Johns Hopkins y las Naciones Unidas. Evento 201 consistió en un simulacro pandémico de alto nivel, en el que fueron expuestas las áreas en las que serían necesarias algunas alianzas públicas y privadas para hacer frente a una eventual pandemia de coronavirus y así disminuir las consecuencias económicas y sociales a gran escala. El ejercicio, de acuerdo con los organizadores, sirvió para resaltar los desafíos de preparación y respuesta que probablemente surgirían en una pandemia muy severa. Evento 201 simuló detalladamente el brote de un nuevo coronavirus gestado en cerdos y transmitido a personas, provocando una pandemia severa. El patógeno y la enfermedad que causa se basan en gran medida en el SARS, pero el supuesto virus es más transmisible en la comunidad por personas asintomáticas o con síntomas leves. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. La enfermedad simulada comienza en granjas porcinas en Brasil, de manera lenta y silenciosa al principio, pero luego comienza a propagarse más rápidamente en entornos de atención médica, cuando comienza a extenderse eficientemente, de persona a persona, en los barrios de bajos ingresos y densamente poblados de algunas de las megaciudades de Sudamérica, la epidemia explota. Primero se exporta por vía aérea a Portugal, Estados Unidos y China, y luego se extiende a muchos otros países. Aunque al principio pueden controlarlo en algunas regiones, el virus se continúa extendiendo y reintroduciendo. Finalmente, ningún país logra mantener el control. La inauguración de los Juegos Mundiales Militares de 2019, celebrados en Wuhan, fue exactamente el mismo día en el que se llevó a cabo el evento 201. Independiente de su origen, muchos ya trabajan en la hipótesis de que el coronavirus es, en algunos casos y puede ser en muchos otros, una muy poderosa arma biológica que funciona o tiene el potencial de funcionar como el vehículo perfecto para establecer un sistema de control social a escala global.
La vigilancia biométrica puede convertirse en el mejor sistema de prevención y combate contra virus malignos. Hasta ahora, a diferencia de China, que se ha convertido en el primer estado de vigilancia absoluta, otros países se han resistido a esa transición. La acumulación de datos que tiene ciertas restricciones en Europa y América no existe en China. En el gigante asiático han sacrificado la privacidad del individuo a cambio de la eficiencia estatal. Hoy, Amazon o Google conocen algunos de nuestros hábitos y preferencias. En general, solo datos superficiales. Pero a través de la vigilancia biométrica, el Estado y las corporaciones podrán saber exactamente qué pensamos y sobre todo qué sentimos. Sentimientos como la furia, la tristeza y la alegría no dejan de ser reacciones bioquímicas que pueden medirse fácilmente y clasificarse de acuerdo a la agenda del Estado y/o las corporaciones. Muchos pensarán, la salud es lo más importante, no me importa que el Estado conozca mi organismo a detalle. Efectivamente, de esa mentalidad se pueden beneficiar los gobiernos y las corporaciones para que su próxima campaña política o comercial sea incluso más eficiente y puntual de lo que ya es actualmente. Sabrán con exactitud qué hace enojar a cierto elector o consumidor, qué le causa alegría o tristeza, cuáles son sus verdaderas debilidades psicológicas y emocionales, cómo manipularlo para que acceda a la pérdida absoluta de sus libertades. Se trata de la explicación científica y tecnológica detrás de la policía del pensamiento de 1984. George Orwell introdujo el concepto al mundo en 1948. Finalmente llegó en 2020. Suena muy futurista, pero el futuro es ahora. Ya estamos ahí. Ya lo rebasamos. Han circulado por todo el mundo las imágenes de policías midiendo y registrando la temperatura de todos los transeúntes en distintos puntos muy transitados de Beijing. En China ya existen aplicaciones en las que puedes detectar zonas o puntos específicos que muestren infectados o posibles infectados. Y no solo eso, el trayecto de un contagiado para evitar el paso por algún punto que contenga una superficie infectada. En China, el coronavirus ha sido controlado y la distopía totalitaria orwelliana dejó de serlo oficialmente para darle pie a la realidad actual. Pero el futuro de Occidente es incierto. ¿Qué pronostican los expertos? Omar Hassan, especialista en desarrollo económico y cofundador del UK MENA Hub, dice que la pandemia del coronavirus atacará primero a la clase trabajadora y de ahí dará un golpe macroeconómico que culminará en una nueva correlación de fuerzas. Se establecerá un nuevo orden socioeconómico global. Hassan afirma que podremos recordar la aparición del coronavirus como el momento en el que los hilos que mantenían unida la economía global se despegaron, se reventaron. Desde una visión microeconómica, las medidas de restricción han afectado la movilidad de las personas en países con casos de coronavirus y eso ha llevado a las personas a recluirse. En la clase trabajadora eso se traduce en despidos masivos y quiebra de negocios. Los billones de dólares eliminados en los mercados financieros han sido solo el comienzo. Hassan señala que el COVID-19 y otros factores, como la guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita, así como la situación cada vez más tensa en Siria, son una mezcla que se encuentra estirando la liga de correlación de fuerzas entre Oriente y Occidente. Tan importante como combatir el virus, si no es que más importante, es vacunar nuestras economías contra la pandemia de pánico que se avecina. Hassan advierte que si el Estado no interviene en las economías para respaldar a las pequeñas empresas y con ello a los miles de trabajadores y sus familias, entonces sí estaremos en una crisis global. El especialista indica que la guerra de precios de petróleo tiene una consecuencia grave en este momento. Gran parte del sector petrolero estadounidense simplemente no existirá si los precios del petróleo se mantienen en mínimos históricos. Eso podría llevar a la recesión económica a varias naciones. De acuerdo con el experto, esto es mucho más que coronavirus, precios del petróleo o incluso que la economía global. Se trata del equilibrio de poder entre Oriente y Occidente. Las superpotencias emergentes de Rusia y China fueron testigos de lo que muchos vieron como la irrelevancia estadounidense en Siria, y ahora están tratando de consolidar su visión de un mundo verdaderamente multipolar. Por ello, Hassan advierte que las actuales potencias occidentales deben respaldar a sus pequeñas empresas si quieren sobrevivir a los cambios y beneficiarse del nuevo orden económico mundial. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano radicado en Berlín, dice que a pesar de todo el riesgo, no se debe minimizar que el pánico que ha desatado la pandemia del coronavirus es desproporcionado. Ni siquiera la pandemia de 1918, que fue mucho más letal,
tuvo efectos tan devastadores sobre la economía. ¿A qué se debe en realidad esto?, se pregunta Byung-Chul Han. ¿Por qué el mundo reacciona con un pánico tan desmesurado a un virus? Emmanuel Macron habla incluso de una guerra y de un enemigo invisible que tenemos que derrotar. ¿Nos hallamos ante un regreso del enemigo? La influenza de 1918 se desencadenó en plena Primera Guerra Mundial. En aquel momento, todo el mundo estaba rodeado de enemigos. Nadie habría asociado la epidemia con una guerra o con un enemigo. Pero hoy, vivimos en una sociedad totalmente distinta. Según Byung-Chul Han, la reacción de los mercados financieros a la epidemia es además la expresión de aquel pánico que ya es inherente a ellos. Las convulsiones extremas en la economía mundial hacen que ésta sea vulnerable. A pesar de la curva constantemente creciente del índice bursátil, la arriesgada política monetaria de los bancos ha generado en los últimos años un pánico reprimido que estaba esperando el estallido. Probablemente, el virus no sea más que la pequeña gota que derramó el vaso. El crash se podría haber producido también sin el virus. Quizá el virus solo sea el preludio de un crash de mayor impacto. Zizek afirma que el virus le ha dado al capitalismo un golpe mortal y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer al régimen chino. Zizek se equivoca, asegura el filósofo surcoreano. Nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará con más fuerza. Y los turistas seguirán pisoteando el planeta. Byung-Chul Han afirma que el virus no puede reemplazar a la razón y que es posible que Occidente adopte el estado policial digital al estilo chino. Además, cita a Naomi Klein y su doctrina del shock. La conmoción es el mejor momento para establecer un nuevo sistema de gobierno totalitario. Más allá del agresivo virus que afecta hoy a más de 160 países alrededor del orbe y la fragilidad e inestabilidad de nuestro sistema económico y el orden mundial, es posible que nuestro verdadero enemigo sea el miedo. El miedo a la peste y a la muerte, el miedo a la carestía y, más que nada, el miedo al miedo mismo. Como decía Franklin Roosevelt, a largo plazo, es muy posible que ese miedo dé pie a una nueva etapa en la civilización, en la que se materialice e imponga lo que no hace mucho tiempo hubiera parecido una simple distopía de ciencia ficción fatalista. Una actualización del estado totalitario orwelliano con todos los recursos tecnológicos para construirlo y sostenerlo. En este momento, estamos librando una batalla contra un virus microscópico, pero la verdadera guerra será contra el miedo individual y colectivo. El distanciamiento social y la higiene excesiva podrán ser pasajeras, pero la desconfianza entre nosotros y el sometimiento a un estado controlador y fascista puede ser permanente. Divide y vencerás, decía el emperador Julio César, según la leyenda. Divide, separa, aísla, clasifica, vigila, estudia, califica y dominarás a las masas susceptibles, frágiles, sumisas, aterradas, infantilizadas, dispuestas a lo que sea a cambio de la ilusión de seguridad. Vencer al coronavirus dependerá de una sola batalla, pero la verdadera guerra apenas comienza. Convoy presentó Coronavirus, la guerra contra el miedo. El guión de este episodio fue escrito por Olayo Rubio. La realización estuvo a cargo de Javier Umpierres, con las voces de Edgar David Aguilera y Olayo Rubio. Este podcast fue una producción exclusiva de Convoy Network. Convoy.